Saludos cordiales, soy el capitán Marco Heredia. En esta ocasión les voy a hablar sobre los riesgos que podría enfrentar un profesional de seguridad privada durante su trabajo. En el Ecuador, los guardias de seguridad privada y en general todo el personal que trabaja en este rubro podría enfrentar un sinnúmero de riesgos, tanto de carácter natural como de carácter antrópico. El Ecuador, por sus características geográficas, por su ubicación y por las diferentes regiones que tiene, puede enfrentar un sinnúmero de riesgos a los cuales estamos expuestos. Por eso que la responsabilidad de garantizar la seguridad y la protección de las personas, de los bienes, de las sociedades, de los recursos, de las ciudades, de la naturaleza, es del Estado, en esencia. De hecho, nuestra constitución política del Estado lo regula de esa manera. El Estado ecuatoriano tiene una institución técnica encargada de manejar los riesgos en el Ecuador. Es la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, que es una estructura que reemplazó a la anterior Defensa Civil del Ecuador, que está distribuida a nivel nacional en todos los cantones y provincias de nuestro país y que coordina todos los recursos para enfrentar cualquier tipo de emergencia, de cualquier origen. Hay un marco legal, hay una estructura que regula todo este tipo de acciones y gestiones que adelanta la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos en cada una de las localidades. Pero ¿qué es un riesgo? Para entrar en materia un poco ya. Riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un evento no deseado que podría causarnos daño. Importante repetir el concepto. Posibilidad de ocurrencia de un evento no deseado que de producirse podría generar algún tipo de daño a las personas que puedan verse afectadas. El riesgo tiene dos variables. Para que exista un riesgo deben existir dos variables o dos factores de riesgo, como técnicamente se los conoce. Por un lado, la amenaza y por otro lado, la vulnerabilidad. ¿Qué es una amenaza? Es un factor de riesgo que tiene la capacidad de generar, de articular, de accionar algún tipo de daño, perjuicio a la persona, a los bienes, a la estructura, etc. ¿No es cierto? Y es un factor de riesgo que nosotros no controlamos, que el sistema no controla. Es el agresor, el factor agresor del riesgo. Y por otro lado, la variable vulnerabilidad, que es un factor de riesgo propio del sistema que se está evaluando, que nosotros sí lo controlamos. Una vulnerabilidad se define como una deficiencia, debilidad o incapacidad del sistema para enfrentar cualquier tipo de condición de riesgo que se podría enfrentar. Entonces, estos conceptos son básicos que un profesional de seguridad los tenga bastante claros, porque el profesional de seguridad en cualquier nivel, desde el guardia raso, del guardia nuevo, hasta el gerente o jefe de seguridad, son unos gestores, son unos administradores de riesgos y todo su trabajo, sus esfuerzos y recursos están orientados hacia la prevención de riesgo. Otros conceptos importantes para enfrentar el riesgo es, por ejemplo, el concepto de capacidad. ¿Cuál es la capacidad? Son los recursos, los medios con los que cuenta el sistema para enfrentar un riesgo. Una empresa, ¿qué recursos tiene? Una institución pública, un colegio, un centro comercial, etc. Todas las empresas, las instituciones, las organizaciones tienen que generar capacidades y recursos para poder enfrentar cualquier tipo de emergencias a las que puedan estar abocados. Y la definición de emergencia es la alteración de las condiciones normales, causadas por un evento que requiere la reacción inmediata de los actores involucrados, con sus propios recursos. Se presenta un riesgo de incendio en una fábrica, pues esa fábrica tendrá primariamente que responder frente a ese tipo de emergencia con los recursos propios que dispone. Obviamente, si el incendio desborda la capacidad de respuesta interna de esa empresa, pues tendrá que entrar el organismo competente para responder
y evacuar el tema de incendios, que son en este caso los bomberos. Los desastres naturales son una de las condiciones más críticas que puede enfrentar el Ecuador, producto de las características geográficas, producto de su ubicación dentro del globo terráqueo. Por su ubicación, el Ecuador está expuesto a terremotos, a sismos, a erupciones volcánicas, a inundaciones. Entonces, los desastres son eventos adversos que exceden la capacidad de respuesta de los organismos especializados en responder este tipo de acciones, y que su impacto, si es que no se lo mitiga, si no se lo controla, puede ser, como su nombre lo dice, de desastre para los afectados, para la población. En el Ecuador tenemos el claro ejemplo del terremoto de abril del 2016 de 7.8 grados en escala de Richter, que devastó varias zonas de Manabí y de Esmeraldas. El Ecuador puede ser sujeto, y es de hecho propenso a enfrentar sismos de diferente escala y diferente magnitud. Tenemos en el Ecuador el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, que es el encargado de detectar el tema de sismología en el Ecuador, y ellos permanentemente nos están reportando casi a diario los eventos sísmicos que se producen en nuestro país, que son constantes, que son frecuentes, producto de nuestra ubicación geográfica. En el Ecuador hemos enfrentado terremotos y temblores de diferentes magnitudes. ¿Cuál es la diferencia entre un temblor o un terremoto? Simplemente está dado por la intensidad del movimiento telúrico. Un terremoto es un movimiento muy fuerte que genera destrucción, caos, desolación, etc. Un sismo es algo mucho más controlado, que no pasa más allá de un buen susto y algunos daños mínimos en la parte material de infraestructura y personas, ¿no? Entonces, en toda emergencia, nosotros tenemos que estar preparados en 3 tiempos, en 3 momentos: un antes, un durante y un después. En el antes, tomar todas las medidas de prevención, capacitarnos, prepararnos, implementar un plan de emergencia, implementar recursos, generar capacidades para enfrentar las posibles emergencias a las cuales se puede ver abocado una empresa, una organización, una familia incluso, o a nivel personal. El durante, si nosotros estamos preparados para el antes, también debemos estar preparados para el durante, es decir, qué hacer durante un evento, un sismo, un terremoto, una inundación, una explosión volcánica, un incendio, etc. Entonces, las empresas normalmente deben tener planes de emergencia y de evacuación que les permitan enfrentar las emergencias durante el desarrollo de las mismas. Y posteriormente, el tercer momento es el después, antes, durante y después. ¿Qué hacer después de? La reorganización, un plan de contingencia para reactivar de manera inmediata todos los procesos que se han visto afectados, para tratar heridos, para continuar con las actividades productivas de servicios, continuar con el negocio y procurar de a poco ir recuperando las capacidades que se puedan para restablecer la normalidad en el negocio, lo que se llama técnicamente como el plan para la continuidad del negocio. Son los 3 momentos que se manejan en cualquier tipo de emergencias. Y para todo, las erupciones volcánicas, el Ecuador está muy propenso al tema de erupciones volcánicas, ¿no? Tenemos volcanes como el Tungurahua, como el Sangay, que están permanentemente en proceso eruptivo, están emanando gases, flujos piroclásticos, en ciertos momentos botan cenizas. Tuvimos un caso muy emblemático, muy particular en Quito hace algunos años. Erupcionó el volcán Guagua Pichincha e hizo un hongo gigantesco, una columna de ceniza que se formó, un hongo de más de 3 kilómetros de altura. Entonces son eventos que nosotros tenemos que estar preparados para responder como profesionales de la seguridad, ¿no? Entonces, las erupciones volcánicas están permanentemente en nuestra vida, en nuestra cotidianidad en el Ecuador.
Por eso, como guardias de seguridad, tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, para cada tipo de evento, para cada tipo de situación, hay un protocolo de actuación. Ustedes los tienen en diferentes manuales, están en el internet, y estos protocolos se adaptan de acuerdo al tipo, características de localidad, de ubicación geográfica, de comunidad, etcétera, ¿no? El gobierno nacional viene haciendo un buen trabajo con la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos para capacitar a las comunidades, especialmente a las comunidades que están muy próximas, muy cercas a potenciales eventos de erupciones volcánicas, de inundaciones, de tsunamis, de deslaves, etcétera, 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 ¿no? Lo importante en esto siempre es la educación de la población. Y nosotros como guardias profesionales tenemos una responsabilidad, porque el caso de que pase algún evento como estos, nosotros tenemos que activarnos para poder dar soporte y el apoyo que requieren las personas, las empresas, las organizaciones. En ese sentido tenemos eventos naturales que podrían convertirse en tragedias de emergencia, como los deslizamientos de tierra, las inundaciones, especialmente en periodos de invierno, en áreas de la costa, del litoral ecuatoriano. Hay ciudades que son muy propensas a inundaciones y esto lleva consigo deslizamientos de tierra, lleva consigo el tema de enfermedades infectocontagiosas propias del ciclo invernal, etcétera, que generan problemas a las poblaciones, ¿no? Y los guardias de seguridad, el personal de seguridad, tenemos que estar preparados primero para protegernos y luego para poder estar en óptimas condiciones y prestar la ayuda que se requiera en las empresas donde prestamos servicios, a las personas a las cuales apoyamos, etcétera, ¿no? Las inundaciones, también tenemos los incendios forestales, son muy frecuentes en épocas de verano, especialmente en las serranías, en el altiplano ecuatoriano, provocados por un sinnúmero de eventos, ya sean provocados o generados de manera natural. Muchas veces excursionistas botan cigarrillos, dejan cristales que se encienden con la luz solar, con el calor del sol, no apagan bien sus fogatas, y esto genera devastaciones, miles, cientos de hectáreas devastadas por incendios forestales. Los incendios forestales obviamente son enfrentados por los cuerpos de respuesta, por los organismos de respuesta, en este caso bomberos, Fuerzas Armadas. Ya el Estado ecuatoriano está mejor equipado con helicópteros, con esos helicópteros que botan 500, 1000, 3000 litros de agua y atacan los focos específicamente. Hemos evolucionado mucho como sociedad en ese aspecto, ¿no? Otro de los riesgos a los cuales está expuesto permanentemente nuestra población, especialmente de la costa, son los tsunamis. Aunque en el Ecuador todavía no se ha producido un tsunami, por las características de ubicación geográfica, nosotros no estamos exentos de que eso suceda en algún momento, ¿no? El tsunami no es nada más que olas gigantes que se producen producto de un temblor en la costa o en la plataforma continental oceánica de cada país, y esto genera que haya desplazamiento de masas tectónicas y consecuentemente se generan fuertes oleajes que, conforme se aproximan a la costa, comienzan a tomar alturas, ¿no? Hemos visto desastres, tragedias humanas de tsunamis en países como Indonesia o en muchas islas del Pacífico, en Japón, etcétera, que han causado devastaciones, ¿no? Entonces, el Ecuador, ¿cómo monitorea los tsunamis? A través del INOCAR, que es el Instituto Nacional Oceanográfico de la Armada, que tiene un sistema de detección temprana, de alerta temprana de tsunamis, que está conectado al sistema de tsunamis de los Estados Unidos, y de esta manera estamos en capacidad de dar una alerta temprana a la población, especialmente de la costa. Y la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos trabaja de manera permanente con las localidades, con las poblaciones más vulnerables del perfil costanero, y tienen bien establecidos sus planes de contingencia, planes de emergencia, rutas de evacuación, puntos o áreas de concentración segura para evitar que la población se vea afectada en este tipo de situaciones. Ok. Dentro de los riesgos también nosotros podemos considerar que son importantes que los guardias sepan los riesgos de origen antrópico, los riesgos antrópicos. ¿Qué son los riesgos antrópicos? Acá hay los riesgos que son producidos
por la intervención de la mano del hombre. Puede ser un incendio, un accidente de tránsito, una explosión, etc. Hay un sinnúmero de riesgos antrópicos: contaminación ambiental, desastres de orden natural. La deforestación puede generar un riesgo antrópico, porque se deforesta, vienen los periodos de lluvia y esas tierras, especialmente laderas de montañas, ya no están con árboles, se vuelven débiles y la lluvia las afloja y se generan deslizamientos, deslaves o derrumbos, como se llama técnicamente, ¿no? Entonces, todas las empresas, todas las organizaciones, dependiendo de sus actividades productivas, operativas o de servicios, tienen sus propios planes de emergencia y evacuación, y el personal de seguridad siempre cumple algún tipo de función durante esas emergencias. De hecho, en empresas grandes la obligación tienen ellas de incluir al personal de seguridad privada dentro de los planes de emergencia y asignarles funciones de seguridad física, de apoyo en procesos de evacuación, de asistencia en temas de comunicación, de apoyo a organismos de respuesta que entran o salen para dar servicios a la emergencia, en síntesis. O sea, los guardias de seguridad, el personal de seguridad privada podrá cumplir funciones de acuerdo al tipo de empresa y a las funciones que le asignen en el plan de emergencia, que por ley debe tener toda organización, institución, sea esta pública o privada. Entonces es importante que los guardias de seguridad se preparen y el comportamiento general dentro de una emergencia pasa por el hecho de que los guardias de seguridad lo primero que deben tener presente es que deben mantener la calma. Nosotros somos hombres de seguridad y debemos estar preparados para enfrentar una situación de riesgo, una situación de emergencia. Y lo primero es la serenidad. Con cabeza tranquila, serena, uno toma mejores decisiones, analiza y procesa de mejor manera las situaciones para poder reaccionar de una manera adecuada y dar el apoyo que corresponde. Segundo, cuando usted está enfrentando una situación de emergencia, lo primero que tiene que tener claro es que lo primordial, lo vital es salvaguardar la vida de los seres humanos que están involucrados en esa condición de emergencia. Entonces, habrá que hacer todos los esfuerzos posibles sin poner en riesgo su vida, tomando las medidas de seguridad para garantizar la vida de las personas. Para eso estamos como hombres de seguridad y tenemos que estar preparados para aquello. Muchas de las empresas de seguridad, dentro de sus planes de emergencia y por ley, tienen que tener sus planos, sus mapas de emergencia y de recursos, lo que se llama técnicamente un mapa de riesgos y recursos, que no es nada más y nada menos que una graficación a escala. Un mapa es un gráfico a escala donde usted determina qué riesgos se está enfrentando, ubica las salidas de emergencia, las vías de evacuación, los puntos de concentración y adicional los recursos con los que se cuenta para enfrentar ese tipo de amenazas, donde están ubicados extintores, donde están ubicados los gabinetes con las mangueras de la red hídrica para enfrentar conatos de incendio, donde están ubicados los pulsadores manuales de emergencia, las salidas de evacuación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este mapa de recursos es por ley, tienen que tener todas las empresas y tiene que estar pegado y tiene que ser visible. Importante que los guardias sepan dar lectura a este tipo de recursos que nos permite enfrentar una emergencia. Resumiendo, los guardias profesionales de seguridad tenemos que estar preparados para enfrentar cualquier tipo de condición de riesgo, cualquier tipo de emergencia, identificar condiciones de riesgo, amenazas y vulnerabilidades en nuestro sector de trabajo para poder responder a tiempo. Es por eso que tenemos que estar preparados, tenemos que estar bien informados y sobre todo estar alertas. Para mí es un gusto poder compartir este tipo de capacitaciones con ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.